¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarte una vez más, contando con el privilegio de poder compartir la palabra de Dios contigo a través de este canal. A ti que me miras. Y antes de dar inicio, quiero orar para que sea el Espíritu Santo quien respalde, quien ministre la palabra que hoy te traigo, la enseñanza que hoy te voy a dar. Oramos. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, vengo ante ti para darte honra y gloria. Vengo ante ti, Señor, humillándome y demostrándote, Señor, que ante ti yo no soy nada, que soy simple y sencillamente un siervo inútil, un vaso, Señor, que quiero que tu Espíritu Santo llene y que utilice conforme a tu obra, conforme a tu voluntad. Permite, Señor, que el día de hoy las personas que me miran, los hermanos, los amigos, Señor, que a través de este canal y de tu siervo, Dios mío, esta palabra que voy a ministrar penetre a sus corazones, que se abra el entendimiento espiritual, que se abran los ojos espirituales, que se abran sus oídos espirituales, Señor, y que esta palabra sea de bendición en su vida. Padre, bendícelos a cada uno de ellos, de las personas que me miran, te lo pido, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema del cual poco se trata o poco se ha hablado en las iglesias, y tiene que ver con algo que es pues necesario para todo creyente, para todo cristiano, y es precisamente una de las formas a través de las cuales muestras el amor, que es la hospitalidad. No solo eso, sino que genera bendición. Quiero decirte que generar hospitalidad es un mandamiento bíblico, es una sugerencia que nos hizo el apóstol Pablo. Y conforme vayamos desarrollando este tema, te darás cuenta que en algunos de los hechos bíblicos en donde se ha generado hospitalidad, siempre terminan con una bendición a favor de la persona que la generó. Voy a tomar lectura, para honra y gloria de Dios, la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Y dice así, para la honra y gloria de Dios: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Mientras que en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 12, del 12 al 14, nos dice lo siguiente: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. En este par de textos que acabo de citarte, nos damos cuenta, como te decía al principio, que el apóstol Pablo nos invita a generar hospitalidad unos con otros. Mas, sin embargo, en el segundo texto que te cité, nos lo muestra como una forma de recibir una bendición de parte de Dios cuando eres amable, cuando eres generoso, cuando ayudas a quien no tiene. Básicamente, la amabilidad son las atenciones con las que una persona recibe a otro en su casa, recibe a un visitante. Y básicamente te decía, esto es un deber de todo el pueblo de Dios. Existen algunos ejemplos bíblicos, como en Génesis 18, del 1 al 8, en donde Abraham hospedó a 2 ángeles y al Señor, y su bendición fue que su esposa Sara quedó embarazada y dio a luz a su hijo Isaac, siendo ellos ya 2 personas pues muy viejas, así es la palabra que utiliza
la Biblia. Voy a tomar lectura de ese texto para que tomes nota, que es Génesis 18, del 1 al 8. Y dice así, para honrar a Dios, voy a tomar lectura. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de mí, de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Cuando Abraham tuvo ese gesto de hospitalidad y de amabilidad hacia esas 3 personas que venían por su camino, inmediatamente ellos, eran 2 ángeles y el Señor, ellos aceptaron, decidieron ser atendidos. Sin embargo, la bendición que le generó a Abraham fue que, a pesar de que él ya era de edad avanzada junto con su esposa Sara, pues ellos concibieron y ella dio a luz un hijo. Incluso a pesar de que ella aparentemente pues como que se reía cuando escuchaba que al siguiente año volverían y que ella daría a luz un hijo. Sin embargo, uno de los varones le dijo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces tomamos en cuenta este gran ejemplo de Abraham, que al generar hospitalidad, amabilidad, alimento, descanso bajo un árbol, le llegó una bendición, ni más ni menos que Isaac. Otro ejemplo bíblico que tenemos es Rahab. La Biblia lo describe como una ramera. Ella hospedó a 2 espías de Israel. Este hecho está registrado en Josué 2, versículos del 1 al 7. Y ella prácticamente los protegió, los escondió de quienes los perseguían. Y su bendición fue que ella y su familia fueron salvos posteriormente cuando el pueblo fue atacado. Voy a tomar lectura de ese texto para honra y gloria de Dios. Y nos vamos al libro de Josué 2, del 1 al 7. Pon atención, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sin 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguid deprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había echado, o los había hecho subir al terrado,
y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos ahí en el aterrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Después salieron de los perseguidores. Básicamente aquí vemos un diferente tipo de hospitalidad, que ante dos personas que estaban siendo perseguidos y que ella consideró que definitivamente era injusta su persecución, pues les dio asilo, los protegió, les salvó la vida, no fueron descubiertos, pero la bendición fue que posteriormente ella y su familia fueron salvos. Un ejemplo más de que la hospitalidad, la benevolencia, genera una bendición. Lot es otro claro ejemplo. Él hospeda a dos ángeles sin saberlo, y posteriormente las personas que vivían ahí, que eran un tanto pues de mente desordenada, agresivos, violentos, acudieron ahí queriendo que se los presentara, queriendo conocerlos, estaban curiosos, y la bendición de ellos fue que los ángeles, la bendición de Lot fue que los ángeles, al momento de protegerlos, dejó ciegos a las personas que eran sus agresores. Este hecho está registrado en Génesis 19, del 1 al 4. Toma lectura para honra y gloria de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió, insistió, ¿verdad?, con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete y coció pan sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, aquí, básicamente, Lot, en la primera ocasión que ofreció su hospitalidad, ellos se resistieron, mas él insistió en querer darles hospitalidad, en querer atenderlos. Ante la segunda insistencia, ellos aceptaron. Bueno, pero Lot no sabía que eran un par de ángeles, y que cuando el pueblo, que estaba pues trastornado, quisieron entrar a verlo, como ya te dije, como lo dice el texto, básicamente los ángeles los dejaron ciegos. Otro ejemplo de hospitalidad que la Biblia nos deja registrado es acerca de la viuda de Zarepa. Es un hecho que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Ella alimentó al profeta Elías, ella hospedó al profeta Elías, y básicamente nos narra ahí en el testimonio que ella era una persona viuda, humilde, tenía casi nada de harina, casi nada de aceite. Sin embargo, creyó en las palabras del profeta, le dio la torta de pan como él la pidió, con el aceite, y su bendición fue que básicamente la harina y el aceite ya no escasearon hasta que Dios hizo llover sobre la faz de la tierra. Esa es una de sus bendiciones. La segunda fue que el hijo de la viuda falleció, y el profeta Elías oró a Dios y le dice pues que cómo es posible que esa viuda que lo hospedó, que lo alimentó, había muerto su hijo. Y Elías ora para que el espíritu vuelva al niño, y en efecto Dios escucha su oración, Dios responde, y el niño aquel resucitó, ¿verdad? Entonces, básicamente, la hospitalidad que esta vida generó hacia el profeta Elías le generó a ella una doble bendición. No escaseó el aceite, no escaseó la harina, pero recobró la vida a su hijo.
Este hecho está registrado en Primera de Reyes, capítulo 17 del 8 al 24. Voy a tomar lectura para honra y gloria de Dios. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces el que se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, y para que comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre Israel. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Después estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. La hospitalidad que esta viuda le dio al profeta Elías al darle lo poco, lo casi nada que tenía, le generó una gran bendición, ¿verdad? Gracias a ello Dios utilizó al profeta Elías para que le volviera el alma a su hijo, quien había fallecido. Quiero decirte que antes de preparar esta palabra que te estoy compartiendo, buscaba la forma, pero definitivamente Dios me hizo sentir que existe un claro ejemplo de hospitalidad en el Mar Rojo. Sí, quizás te parece un poco extraño. Escucha bien cuando te lea los textos bíblicos. En Éxodo 14, del 16, el 22 y 29, está asentado que cuando el pueblo de Israel estaba prácticamente sin camino y con el ejército de Faraón atrás, el Mar Rojo se abrió. Pero dice el texto: entren los hijos de Israel, entren, los estaba recibiendo. Y luego dice el texto 22, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. ¿Sabes que los muros de esta casa en donde estoy grabando son firmes y me protegen? Muro a la derecha y muro a la izquierda.
Pero no obstante con eso, sino que dice, y en seco pasó el pueblo, en tierra firme. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tu casa la limpias, la barres, la trapeas? Queda seca, queda limpia. Ahora, si alguna vez has estado en la playa, en el mar, a donde llega la ola, se retira y está seca, pero si te fijas, la arena queda húmeda, porque absorbe la humedad, pero no solo queda húmeda, sino que su textura es blandita, es aguada. Sin embargo, aquí nos dice que al abrirse el mar, el suelo o la arena quedó seca. Ellos pisaron tierra firme. Entonces, lo cual quiere decir que el mar simbólicamente generó un acto de hospitalidad al pueblo de Israel. Escucha lo que dice Éxodo 14. Éxodo 14. En los versículos 16, 22 y 29. Dice el 16 para honra y gloria de Dios. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Entren, como diciendo bienvenidos. Vamos al versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Mientras que el versículo 29 nos dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Amén. El mar al servicio de Dios, al servicio de el pueblo de Israel, nación santa, la niña de sus ojos, ¿verdad? Su pueblo amado. ¿Y cuál es, quizás te preguntes, bueno, y cuál es la bendición que le generó al Mar Rojo por haber hecho este acto de hospitalidad? Está escrito en el Salmo 106, versículo 22. Dice, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Amén. ¿Sabías que hoy día esos 4 kilómetros de ancho por 5 de largo, que fue la fracción que se abrió hoy día, es una tierra seca, es una zona seca y fértil y es tierra de cultivos? Y que yo sepa, hasta ahorita la arena o el lugar donde estuvo el mar es salitrosa, es llena de sal y no es salitre. Sin embargo, para la gloria de Dios, nada es imposible, y esa fracción que se abrió hoy es tierra fértil y tierra de cultivo. Amén. Otro ejemplo bíblico de hospitalidad lo tenemos registrado en el libro de Jueces 19, versos del 16 al 20, cuando Manoah hospedó al ángel de Jehová y le ofreció cabrito y lo atendió. Sin embargo, la bendición de él fue que dio a luz su esposa a Sansón, aquel hombre cuya fuerza bíblicamente relatada era de parte de Dios para sus fines, ¿verdad? Sansón tiene registrado la anécdota de que él solo, sin armas, solo con la quijada de un asno, de un burro, con el hueso que se encontró, él solo venció a 1000 filisteos. Imagínate la fuerza tan tremenda que Dios le descendía sobre él para vencer al enemigo. Pues Sansón fue hijo de él. Pero te voy a leer el texto para que entiendas cómo Manoah como dicen comúnmente, se desvivía por darle hospitalidad al ángel de Jehová, obviamente sin saberlo. Jueces 19, versículos del 16 al 20. Y aquí un hombre viejo venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza en la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy.
y he ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, y con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Amén. Es una de las formas, ¿verdad? En este caso, bueno, pues él generó generosamente, ofreció lo poco que tenía, y fue aceptada por aquel ángel de Jehová, quien se hospedó con él y comió y bebió. Y al final de cuentas, mira qué bendición tan grande, ¿verdad? Su esposa dio a luz a Sansón. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes ejemplos bíblicos de hospedaje que nos genera una bendición? Este hecho está registrado en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El dueño de aquel mesón en donde se hospedó María y su esposo José para que el Mesías naciera ahí, es un hecho de hospitalidad, porque la Biblia dice que José y María iban en un asno y ella estaba en un estado de gravidez, de embarazo ya muy avanzado, supongo que a días o quizás a horas de dar a luz. Sin embargo, ellos llegaron a ese lugar, Belén de Judea, y la Biblia dice que se registraron o que se empadronaron. Y al no ser ellos nativos de ahí, desde luego que tuvieron que pedir posada. Y el dueño de aquel mesón, yo los imagino que dijo: pásenle, y al ver el estado de la madre de Jesús, quizás los hizo pasar al fondo, a un lugar más íntimo, para que si daba luz no hubiera tantas personas, tanto ruido. Quizás allá en el fondo donde ocupaban el espacio los animales, pero era el de mayor privacidad. Y mira la bendición tan grande. A través de este acto de hospitalidad y generosidad se cumplió la profecía que había sido dada por el profeta Isaías, en donde nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquel Mesías que vendría a librar a su pueblo del pecado. Te voy a leer un texto, Lucas 2, del 1 al 7. Vamos a ir al libro de Lucas. Voy a tomar lectura para la honra y gloria de Dios. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Este hecho lo encuentras también en Mateo 2, del 4 al 5. Si no hubiera sido por el hospedaje, la amabilidad que el dueño del mesón le generó a María y a José, no hubiera sido posible que se cumpliera la profecía. Gracias a ese acto de hospitalidad que les dijo: pasen, lleguen, instálense, acomódense. Gracias a esa hospitalidad pudo nacer el Mesías. Y hoy, tanto tú como yo tenemos el privilegio, la bendición y la felicidad de que por gracia podemos ser salvos, podemos ser libres de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras maldades,
de nuestras iniquidades, de nuestro pasado. Podemos romper toda conducta, toda maldición generacional que nos acusa y que nos está señalando como personas que somos no gratos ante los ojos de Dios. Pero déjame decirte que gracias a que esta profecía se cumplió, gracias a que hubo una hospitalidad, hoy día tú puedes ser libre de tus pecados, de tus problemas, tú puedes ser sanado de una enfermedad, tú puedes ser libre de las ataduras del enemigo. Basta con que reconozcas que eres pecador. Basta con que reconozcas que necesitas de nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvo. Reconoce que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra según la carne y que sufrió y que pasó adversidades y que pasó dolor y que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario Él dejó crucificada y se llevó Él ahí todas tus maldades, todos tus pecados, los míos, mis culpas. Y gracias a ese derramamiento de sangre, hoy podemos ser presentados justos ante el Padre. Porque dice la palabra de Dios que como oveja muda que fue llevada al matadero, Él no profirió palabra alguna contra quienes le acusaron ni le mataron. Por el contrario, en un acto de amor decía, perdónales porque no sabes lo que hacen. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí, por amor a ti, por amor a mí, porque pensó en el mundo, porque no quiere que nadie se pierda, porque no quiere que nadie vaya al castigo del lago de fuego, que sea el problema de tu vida. Quizás provienes de una familia disfuncional. Déjame decirte que los problemas en el matrimonio tienen solución en Cristo Jesús, porque Dios bendice el matrimonio. Solo pónganse en manos de Él para que les restituya el amor, para que les vuelva a dar esa confianza y ese cariño. Quizás eres una persona que a lo mejor sufriste el rechazo o el desprecio de tus padres, de tu madre. Es muy común que hay hijos y hijas que no fueron reconocidos por sus padres, que los abandonaron, que los regalaron, que los dieron en adopción. Dice la Biblia que si tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Dios es amor. Si en alguna ocasión has pasado por un momento de depresión y has sentido que tu vida no vale nada, que no tiene sentido, y has buscado morir, suicidarte, quitarte la vida, esa es una gran mentira. Dice la Biblia que el enemigo, Satanás, vino a robar, matar y destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Déjame decirte que a partir de hoy no debes de sentirte más triste ni deprimido. Jesucristo te ama tanto que dio su vida por ti, sufrió por ti, fue crucificado, acusado, escupido, maltratado por ti. Él siendo justo, siendo santo, Él siendo obediente a su Padre, sufrió un castigo inmerecido. Y no solo eso, sino que murió y fue en muerte de cruz, una muerte dolorosa. Dime tú si ese no es amor, el amor que eternalmente jamás nadie te ha mostrado. Jesucristo te dice hoy, piensa en mí, que yo te amo, eres creación mía. Si estás pasando por una situación de enfermedad, déjame decirte que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo, absolutamente todo es posible. Solo ora, entrega tu enfermedad, entrega tu petición a Dios para que se haga su voluntad conforme a tu fe y a tus necesidades. Si estás pasando por un momento de drogas, de alcohol, de tabaquismo, confía en Dios, entrégale tu vida a Cristo para que Él pueda retornar a ti de nueva cuenta la alegría, el gozo, la paz, sin necesidad de buscar una falsa alegría o un falso momento de felicidad a través del alcohol, de la droga o del tabaco. La felicidad de Dios es permanente. Si tú estás pasando por momentos que te atormentan con tu pasado, quizás tú eres una persona, eres una damita o un varón, una mujer, un joven
que te violaron, te abusaron, fuiste torturado de niño, acosado sexualmente. Déjame decirte que en Dios hay solución, porque Él rompe toda maldición generacional. Y dice la Biblia que tus heridas Él las suaviza con aceite para que sean borradas. No dejes que el enemigo te robe tu felicidad. No dejes que el enemigo te acuse utilizando tu pasado. Ve en el futuro. Ve en Cristo Jesús la solución a tus problemas. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que le necesitas, que tu vida sin Él no tiene sentido. Basta con que reconozcas que Él vino a la tierra según la carne y que sufrió y murió por ti allá en la cruz del Calvario. Recíbele en tu corazón como tu único, bastante y suficiente Salvador, para que entonces Él, a través del Espíritu Santo, haga su obra redentora en ti, para que empieces a sanar tus heridas, para que empieces a restaurar tu matrimonio, para que empieces a restaurar tu amor, para que empieces a olvidar tu pasado y empieces a perdonar, para que empieces tú a ser una nueva persona. Porque dice la palabra de Dios, que quien es bautizado en el nombre de Jesucristo, una nueva criatura es. Amén. Así que deja ya de pensar en que primero vives tu vida, en que primero harás lo que tienes que hacer. Busca hoy de Jesús, busca hoy de Dios. Si tu pensamiento es creer, ahorita disfruto la vida y mañana hago lo que tengo que hacer, déjame decirte que esa es una gran mentira del enemigo, porque la Biblia dice, buscad de Dios ahora que puede ser hallado. Mañana quizás pueda ser muy tarde. Déjame darte unos consejos bíblicos para que sepas generar hospitalidad el día que decides practicarla y el día que la hagas. 1. Mantén una buena actitud ante la visita. Dice Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Lo que hagas, hazlo bien, haz sentir bien a la persona que está hospedada en tu hogar. 2. Trata bien a la visita. Dice Hebreos 13, versículo 16. Y hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. 3. Genérale a la visita la paz de Dios que tú tienes. Dice Lucas 10, versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará. Y si no, volverá a nosotros. 4. Hazlo sin esperar que tu hospitalidad o que tu gesto de generosidad sea recompensado. Dice Lucas 14:14. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Todo lo que tú hagas en esta vida será compensado conforme a las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjame recordarte que muchas de las veces existen en cada iglesia misioneros y evangelistas que arriesgan su vida, que sacrifican estar con su familia por hacer el mandamiento de Dios de ir a predicar las buenas nuevas de salvación a otros estados, a otros países y a otros continentes. Y ellos van única y exclusivamente con la fe de que van a ir a evangelizar, y a veces son tierras hostiles en las que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es bienvenido y pueden incluso atentar contra su vida. Y si en alguna ocasión tienes la oportunidad de ayudar a un misionero o a un evangelista, déjame decirte que vas a ser de gran bendición, no para él, sino para la obra del Señor, porque si bien en tu persona no se te da evangelizar, no se te da predicar el evangelio, no se te da hacer alguna actividad que vaya directamente al mandato de Dios, que es ir y predicar el evangelio, pero entonces tú podrás ser de gran ayuda cuando ayudas, cuando apoyas, cuando hospedas
a un evangelista, a un misionero, que él sí se toma muy a pecho ese mandamiento, y aún a costa de su sufrimiento, de sus carencias, de hambre, de sed, de caminar, angustias, torturaciones, aún a pesar de todo, él arriesga su vida por predicar el Evangelio y por llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Nunca te olvides de hospedar y de ayudar a los misioneros y a los evangelistas, porque ellos están haciendo el trabajo quizás que a ti te tocaba. Sin embargo, dentro de la misericordia de Dios, cada quien tenemos participaciones de manera distinta. Pero entonces, si tú no evangelizas, si tú no eres misionero, pero tú puedes ser de bendición para quienes sí lo hacen. De tal forma que dice la palabra de Dios, quien no recoge conmigo, esparce contra mí. Estemos todos en un mismo sentir, en una misma sintonía de generar hospitalidad, de ayudar, para que Dios genere bendiciones en nuestras vidas. Y cuando hablo de bendiciones no me refiero a las bendiciones materiales, no me refiero ni al dinero ni a cosas que pueden perecer o que pueden desaparecer. Las bendiciones de Dios son la salud, el amor, la restauración de tu vida, de tu matrimonio, la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, los milagros sobrenaturales que llegan a tu vida. Esas son las bendiciones de Dios. Cuando eres feliz, cuando estás contento con lo que eres, con lo que tienes, con lo que haces. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú ves a una persona que está cometiendo un error y le dices, ya pasé por ahí, no lo hagas, te aconsejo que hagas lo otro. Cuando haces el bien y cuando generas hospitalidad. Hoy yo te pido que en tu corazón, a ti persona que me miras, generes hospitalidad. Abre tu corazón y dile a nuestro Señor Jesucristo que venga a tu vida, que entre, que repose ahí y que nunca se vaya. Dile, Señor Jesucristo, te permito que entres en mi vida. Entra, Dios mío, y mora en él. Reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, Señor. Dios mío, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Reconozco, Señor, que tú sufriste por mí, que moriste por mí y que tú ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Era yo quien debía morir porque soy malo, porque soy pecador, porque soy injusto, porque soy desobediente. Sin embargo, Dios, tomaste mi lugar y te agradezco infinitamente porque gracias a tu derramamiento de sangre, hoy puedo ser justificado de mis maldades a través de tu sacrificio vivo. Recibe pues en un acto de hospitalidad en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos con una oración precisamente para despedirnos de este lugar, de esta enseñanza que Dios me dio la bendición de impartir, mas no de su presencia. Amén. Amado Señor, Dios bendito, en esta hora he ministrado tu palabra, Señor, y permite, Dios mío, que la persona que me mira, la persona que está, Dios mío, viéndome a través de este canal, pueda ser tocada en su mente y en su corazón, Señor. Trastorna sus pensamientos. Bendice, Dios mío, a la persona que no tiene trabajo. Permite que le genere, Señor, el alimento físico en su hogar, pero no permitas que les falte el alimento espiritual. Permite, Dios, que si alguna persona está enferma hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea echada fuera de su vida toda enfermedad, Señor. Padre amado, te doy las gracias por este momento, por esta ocasión. Dios mío, despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Que se haga conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.